Bienvenidos a Historias de Noche. El día de hoy te traigo 4 relatos de doctores en la morgue. Mi nombre es Ignacio Ledesma, y llevo más de 10 años trabajando en la morgue del Hospital Central. Aquí, donde la muerte es rutina y el frío constante de las salas te recuerda que no hay escapatoria, aprendí a desconectar emociones y simplemente hacer mi trabajo. No hay lugar para las sorpresas, o al menos eso pensaba hasta hoy. Esta mañana me informaron que tendría un nuevo asistente bajo mi tutela. Al principio, no me pareció gran cosa. Siempre es útil tener ayuda, sobre todo en un lugar como este, donde el trabajo es más físico de lo que muchos imaginan. Lo que no esperaba era encontrarme con alguien como él. Llegó justo a tiempo. Andrés Salgado. Alto, de cabello desordenado y sonrisa fácil, irradiaba un carisma que parecía fuera de lugar en la morgue. Desde el primer momento, se mostró amistoso, casi demasiado. Doctor Ledesma. Un gusto. Es un honor aprender de alguien con tanta experiencia, dijo, extendiéndome la mano con entusiasmo. Me tomó desprevenido su actitud, tan relajada, casi emocionada. No era común encontrar a alguien que enfrentara su primer día en la morgue con tanto entusiasmo. Le di el recorrido habitual, mostrándole cada rincón de nuestro pequeño mundo. Durante el trayecto, Andrés hacía preguntas constantes, no sobre los procedimientos o las técnicas, sino sobre los cuerpos mismos. ¿Alguna vez ha recibido algo fuera de lo normal?, preguntó, con los ojos brillando de una manera que no supe interpretar. Al principio, asumí que era solo curiosidad. No sería la primera vez que alguien nuevo se mostraba fascinado por lo macabro. Pero había algo en su tono, algo en la manera en que miraba las camillas vacías, que me puso incómodo. Esa noche, recibimos nuestro primer cuerpo juntos, un hombre de mediana edad, fallecido en un accidente automovilístico. Era un caso rutinario, sin nada particularmente interesante. Vamos a empezar. Tú toma notas, yo me encargo del procedimiento, le indiqué, entregándole una libreta. Asintió, colocándose a mi lado mientras comenzaba a trabajar. Mientras explicaba cada paso, noté que Andrés no apartaba la vista del cuerpo, pero no era una mirada de concentración científica. Había algo más. Cuando realicé la primera incisión, vi cómo sus ojos se encendieron, como si estuviera viendo algo maravilloso. ¿Estás bien?, pregunté, deteniéndome un momento. Sí, doctor. Es fascinante. Por favor, continúe. Su tono era casi ansioso, como si estuviera disfrutando demasiado del proceso. No dije nada, pero el ambiente comenzó a sentirse extraño. Andrés hacía preguntas que iban más allá de lo profesional, casi morbosas. ¿Cree que este hombre sabía que iba a morir? ¿Qué sintió cuando pasó?, preguntó, mientras apuntaba en su libreta. Ignoré la pregunta y seguí trabajando, pero cada movimiento mío parecía alimentar su emoción. Cuando terminé, lo miré de reojo. Estaba sonriendo, una sonrisa ligera pero perturbadora, como si hubiera encontrado algo profundamente satisfactorio en lo que acababa de presenciar. Le pedí que se encargara de limpiar mientras yo guardaba el cuerpo en el refrigerador. Mientras lo hacía, no pude evitar notar algo. La sábana que cubría al hombre tenía un ligero pliegue, como si alguien hubiera tocado el cuerpo después de que lo dejé. Me giré hacia Andrés, que estaba ocupado con los instrumentos, tarareando una melodía suave y extraña. ¿Tocaste el cuerpo?, pregunté, intentando sonar casual. ¿Yo? No, doctor. Solo limpié las herramientas. Me miró con esa misma sonrisa, como si estuviera disfrutando de mi incomodidad. La noche terminó sin más incidentes, pero no podía sacarme de la cabeza su comportamiento. Mientras cerraba la morgue, algo en mí sabía que Andrés Salgado no era como los demás. Su emoción no era la de un estudiante fascinado por aprender. Era algo más oscuro, algo que no quería entender todavía. Esa noche, antes de dormir, no podía dejar de pensar en su mirada.
Había algo profundamente inquietante en sus ojos, como si viera en los cadáveres algo que yo jamás podría comprender. El tiempo pasó, como siempre lo hace. Lo que comenzó como una relación incómoda con Andrés Salgado se transformó en una rutina estable. Fueron casi 5 años trabajando juntos en la morgue. Al principio, no podía ignorar su comportamiento inquietante, pero con el tiempo aprendí a aceptar sus peculiaridades. Era un buen chico, o eso llegué a convencerme. Siempre estaba dispuesto a trabajar horas extra, nunca se quejaba y parecía absorber conocimientos como una esponja. Había algo en su entusiasmo que, aunque extraño, se volvió casi reconfortante. Después de todo, en un lugar tan solitario como la morgue, no era malo tener a alguien con quien compartir las largas noches. Yo ya estaba cansado. Había pasado casi 34 años como cirujano plástico antes de dedicarme a la medicina forense. 15 años en la morgue habían sido suficientes para mí. Era hora de colgar la bata y encontrar algo de paz en mi retiro. Recuerdo claramente mi último día con Andrés. Fue una jornada tranquila, sin cuerpos nuevos por recibir ni autopsias urgentes. Pasamos el tiempo limpiando y organizando, mientras Andrés contaba anécdotas que, aunque a veces eran demasiado gráficas para mi gusto, lograban arrancarme una sonrisa. Doctor Ledesma, no sé cómo voy a manejar esto sin usted, dijo al final del día, con esa sonrisa suya que nunca supe si era sincera o un poco calculada. Lo harás bien, Andrés. Siempre has tenido talento. Solo recuerda que este trabajo no es solo técnica, también es respeto por los muertos. Se rió suavemente, como si mi comentario le pareciera más sentimental de lo necesario, pero no dijo nada. Al final, nos dimos un apretón de manos y una despedida que, aunque alegre, llevaba un aire de despedida definitiva. Casi un año después, ya en mi retiro, vi su nombre en un artículo de un periódico local. Joven médico forense se convierte en pieza clave para las fuerzas policíacas, decía el titular. En el artículo hablaban de cómo Andrés Salgado había revolucionado los procedimientos en la morgue del hospital. Decían que casi siempre encontraba la causa de muerte de los cuerpos que le llegaban, incluso en los casos más complicados. Sentí un extraño orgullo al leerlo. A pesar de mis dudas iniciales, parecía que Andrés había encontrado su lugar en este mundo. Pensé en escribirle un mensaje de felicitación, pero algo me detuvo. Tal vez era la sensación de que ya había cerrado ese capítulo de mi vida, o quizás había algo más. Una inquietud que no podía nombrar. Sin embargo, me convencí de que todo estaba bien. Había hecho mi parte, y Andrés estaba haciendo la suya. Pero, como siempre ocurre en estas historias, las cosas no son lo que parecen. Y en el fondo, algo me decía que aún no había visto todo lo que Andrés Salgado tenía para mostrarle al mundo. Tenía 83 años. Era un anciano en toda regla, con las rodillas que crujían al levantarme y una memoria que comenzaba a jugarme malas pasadas. Mi vida era tranquila, aunque solitaria. Pasaba los días leyendo, viendo viejas películas y recordando los años en los que trabajaba en la morgue del hospital. A veces, mi mente vagaba hacia Andrés Salgado, mi último compañero de trabajo. Me preguntaba qué habría sido de él después de esos años en los que, según los periódicos, parecía destinado a grandes cosas. Una tarde, mientras me acomodaba en mi sillón, recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era urgente. ¿Doctor Ledesma? Sabemos que está retirado, pero el hospital está colapsado. Ocurrió algo terrible. Por favor, lo necesitamos. La nostalgia me golpeó de inmediato. Recordé los pasillos fríos del hospital, los rostros de mis antiguos colegas y, por supuesto, el de Andrés. Aunque sabía que mi cuerpo ya no era el de antes, algo en mi interior me empujó a aceptar. Si podía ayudar, aunque fuera un poco, no podía quedarme sentado en casa. Cuando llegué al hospital, el caos era palpable. Ambulancias iban y venían, los pasillos estaban llenos de gente corriendo de un lado a otro.
Firmé un contrato por cuestiones legales y, finalmente, me llevaron a una pequeña oficina donde me explicaron lo sucedido. Doctor Ledesma, Andrés Salgado, el hombre que me hablaba parecía no encontrar las palabras adecuadas, llevó tanto a doctores como a pacientes a la morgue. Algunos estaban vivos, otros ya eran cadáveres. Por un momento, pensé que no había escuchado bien. ¿Andrés? ¿El chico que había visto como un aprendiz prometedor? ¿El médico del que me sentí orgulloso al leer sobre sus logros? Me dirigí con un grupo de doctores hacia la morgue. El olor era insoportable, una mezcla de desinfectante, sangre y algo más, algo que no podía identificar pero que me hizo sentir un nudo en el estómago. Al entrar, la escena era escalofriante. Había camillas con cuerpos mutilados, algunos envueltos en sábanas empapadas de sangre. Pero lo peor eran los heridos que aún respiraban. Sus cuerpos estaban destrozados, como si alguien hubiera intentado trabajar con ellos como si fueran experimentos. Uno de los heridos, un hombre joven, tenía cortes profundos en el abdomen. La piel había sido abierta con precisión quirúrgica, pero las heridas no habían sido cerradas. Los órganos internos estaban expuestos, parcialmente removidos, como si alguien los hubiera examinado y dejado a medias. Otro era una mujer de unos 40 años. Sus manos habían sido cuidadosamente desolladas, dejando los músculos y tendones al descubierto. Parecía consciente, pero su mirada estaba vacía, como si hubiera perdido toda conexión con la realidad. Había un anciano en una de las camillas, con los ojos abiertos y enrojecidos. Le habían perforado ambos pulmones con precisión milimétrica, dejando pequeñas incisiones que impedían cualquier posibilidad de respirar adecuadamente. Su pecho se elevaba y descendía en un esfuerzo inútil por aferrarse a la vida. «Son insalvables», dijo uno de los doctores que me acompañaba, con un tono que intentaba ser profesional pero que no podía ocultar su horror. Andrés había hecho todo esto. ¿Pero por qué? ¿Qué lo había llevado a transformar la morgue en un escenario de pesadilla? Miré alrededor, buscando alguna señal, alguna respuesta. En el aire, podía sentir su presencia, como si aún estuviera allí, observando. De pronto, recordé su sonrisa, la forma en que miraba los cuerpos con algo más que simple curiosidad. ¿Había algo oscuro en él desde el principio, algo que nunca quise ver? Mientras los doctores intentaban estabilizar a los heridos, yo me quedé en silencio, mirando los cadáveres. Reconocí un rostro, era uno de los cirujanos que había trabajado conmigo hace años. La piel de su rostro había sido retirada por completo, dejando al descubierto los músculos faciales. Sentí náuseas, pero las contuve. Andrés no había dejado nada al azar. Todo esto había sido deliberado, metódico. Un acto de locura, sí, pero también de precisión. Esa noche en la morgue fue una derrota absoluta. A pesar de nuestros esfuerzos, ninguno de los heridos sobrevivió. Los cuerpos fueron trasladados a otra sala, y el hospital trató de recuperar algo de normalidad, aunque sabíamos que nunca sería igual. Al salir de la morgue, con el alma pesada y la mente nublada, un colega me informó que Andrés había sido capturado por la policía. Lo encontraron en un motel, tranquilo, como si nada hubiera pasado. No opuso resistencia y confesó todo. Su juicio fue breve, se declaró culpable de cada cargo y aceptó su condena sin titubear. La pena de muerte llegó apenas un mes después. La noticia corrió rápido, y aunque sentí que no tenía nada que buscar allí, algo en mí me llevó a la prisión el día de su ejecución. Me dieron un lugar en una sala pequeña, separada de la cámara de ejecución por un vidrio. Cuando entré, solo estábamos él y yo. Nadie más había venido a despedirse de Andrés Salgado. Él estaba sentado, con las manos esposadas. Al levantar la vista y verme, esbozó una sonrisa, pero no era la sonrisa macabra que había aprendido a temer durante nuestros años juntos. Era una sonrisa cansada, rota, casi humana. Nos miramos por un largo rato, en silencio, como si las palabras fueran inútiles en ese momento. No intenté hablar.
¿Qué podría decirle a alguien como él? Poco después, el proceso comenzó. Andrés no mostró miedo ni resistencia. Murió sin pronunciar una sola palabra, pero esa última sonrisa quedó grabada en mi memoria. Salí de la prisión con una sensación extraña, una mezcla de alivio y vacío. Por un lado, sabía que el mundo era un lugar más seguro sin él. Por otro, no podía evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado. ¿Había señales desde el principio que yo no quise ver? ¿Fue mi negligencia, mi deseo de ignorar lo incómodo, lo que permitió que todo esto ocurriera? Tal vez nunca tendría las respuestas. La muerte, pensé, no discrimina. Nos alcanza a todos, incluso a quienes la estudian y la manipulan como si fuera un simple fenómeno. Andrés había tratado de comprenderla, dominarla, y en ese intento perdió todo rastro de humanidad. Pero al final, incluso él tuvo que enfrentarla, y lo hizo como todos los demás, solo. Mientras caminaba de regreso a casa, decidí que no tenía sentido cargar con culpas que no podía cambiar. Andrés había hecho sus elecciones, y yo había hecho las mías. Todo lo que me quedaba era recordarlo como un recordatorio de lo que sucede cuando olvidamos que, incluso en la frialdad de la muerte, hay límites que no debemos cruzar. Continuamos. Mi nombre es Dr. Santiago Rivero, y llevo más de 15 años trabajando en la morgue forense de la ciudad. He visto de todo, accidentes horrendos, crímenes atroces y enfermedades que consumen el cuerpo como si fueran fuego. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió aquella noche. Era una jornada lluviosa, y el golpeteo constante de las gotas en el techo resonaba como un metrónomo macabro mientras iniciaba mi turno nocturno. Apenas llevaba una hora cuando ingresaron el cuerpo. El cadáver pertenecía a un hombre joven, de unos 30 años. Según el informe preliminar, lo habían encontrado en un parque a las afueras de la ciudad, sentado en un banco con los ojos abiertos, como si estuviera contemplando algo invisible. No había signos de violencia ni de enfermedad evidente. Era un caso raro, pero no inédito, al menos, eso pensé al principio. El cuerpo estaba en la camilla cuando me acerqué a observarlo detenidamente. Algo me inquietaba. Su piel, aunque pálida, no mostraba el rigor mortis habitual. Era como si el tiempo no hubiera tocado sus tejidos. Lo toqué con guantes y sentí una flexibilidad extraña, como si acabara de morir, a pesar de que el informe indicaba que llevaba al menos 12 horas sin vida. Comencé la autopsia siguiendo el protocolo habitual. Al abrir la cavidad torácica, me encontré con algo desconcertante. Los órganos estaban intactos, en perfectas condiciones, como si pertenecieran a alguien completamente sano. Sin embargo, el corazón estaba vacío, sin una sola gota de sangre. Revisé cada vaso, cada arteria. No había heridas externas ni internas que justificaran esa ausencia. Era como si toda su sangre hubiera desaparecido sin dejar rastro. Mi curiosidad se transformó en inquietud cuando examiné el cerebro. Al retirar la tapa del cráneo, noté una textura anómala. Estaba endurecido, pero no de una manera típica. Era como si la materia cerebral se hubiera fosilizado parcialmente. Además, la médula espinal tenía un color oscuro, casi negro, algo que nunca había visto en mi carrera. Eran las 3 de la madrugada cuando mi cabeza comenzó a doler. Tomé un descanso y decidí revisar las cámaras de seguridad de la sala de autopsias, algo que siempre hago por precaución. Las grabaciones mostraban lo habitual hasta que llegué a las 2:45 de la mañana. En ese momento, el cadáver se movió. Un espasmo ligero en la mano izquierda, apenas perceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Al principio, intenté convencerme de que era un reflejo muscular tardío, algo que a veces ocurre en cadáveres recientes. Pero al mirar el video cuadro por cuadro, noté algo más. En un fotograma, su rostro parecía diferente. Los labios, que estaban cerrados cuando lo ingresaron, ahora mostraban una leve curva hacia arriba. Era una sonrisa. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Dejé de respirar por un instante mientras intentaba racionalizar lo que veía. Tal vez era un truco de la luz, un error en las grabaciones. Sin embargo, mi instinto me decía que no. Apagué las cámaras y regresé al cuerpo. Lo observé detenidamente, pero seguía inmóvil, tan inerte como antes. Y aún así, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado, de que no estaba solo en esa sala. Esa noche no terminé la autopsia. Cerré la sala con llave y salí de allí con el corazón latiendo con fuerza. No pude dormir al llegar a casa. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella sonrisa en mi mente, como si de alguna manera, el cadáver me hubiera llevado parte de su misterio a mi hogar. El día siguiente comenzó con la misma monotonía de siempre, aunque el recuerdo de la noche anterior seguía rondándome como un espectro. Al entrar a la morgue, la enfermera Clara me interceptó con el rostro tenso. «Doctor Rivero, llegaron más cadáveres. 8 en total, contando el de anoche. Y hay un oficial forense esperándolo en la sala principal». Fruncí el ceño, intentando procesar lo que acababa de escuchar. 8 cadáveres era un número inusual para un solo turno, y la presencia de un oficial forense indicaba algo serio. Cuando entré en la sala, el oficial ya estaba allí, revisando unos documentos mientras observaba las camillas alineadas. Era un hombre robusto, de cabello corto y expresión grave. Al verme, extendió la mano. «Doctor Rivero, soy el oficial Guzmán. Estoy aquí para supervisar. La situación es peculiar, por decirlo suavemente». Mis ojos recorrieron las camillas. 8 cuerpos, incluido el del parque, estaban alineados, cubiertos con sábanas blancas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué ocurrió?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. «Los casos son similares al que ya tiene en la morgue», respondió Guzmán, señalando hacia los cuerpos. Ninguna señal de violencia, sin heridas externas, sin enfermedades aparentes y sin sangre. «¿Cómo es eso posible?», inquirí, tratando de mantener la compostura. Guzmán suspiró y se cruzó de brazos. «Eso es lo que intento averiguar. He revisado algunos de los cuerpos en otra morgue y no encontré nada. Ni una sola pista de cómo extrajeron la sangre o de qué los mató. La razón por la que estoy aquí es meramente protocolar. La oficina de policía quiere que nos informe de inmediato si encuentra algo, aunque, para ser honesto, no creo que lo haga. Yo mismo no encontré nada». La resignación en su voz encendió algo en mí. No podía aceptar un misterio sin respuesta, no después de lo que había visto. Esa noche me dediqué a los cuerpos con una precisión casi obsesiva. Comencé con el proceso más básico, inspección visual detallada de la piel y los orificios naturales. Nada. Ni una sola marca, ni una pista de cómo podría haberse drenado la sangre. Pasé a las disecciones. Abrí las cavidades torácicas de 2 de los cuerpos nuevos. Los órganos estaban intactos, como el primero, pero completamente secos. Sus corazones parecían un cascarón vacío, sin señales de trauma. Examinar los vasos sanguíneos fue igual de infructuoso. Estaban vacíos, pero no había señales de colapso ni cicatrización que indicara una extracción. Intenté análisis microscópicos, buscando rastros de toxinas, compuestos extraños o bacterias que pudieran haber causado la muerte. Los resultados fueron normales. Los tejidos, aparentemente sanos, no revelaban nada fuera de lo común. Desesperado, recurrí a técnicas más avanzadas, resonancias, cromatografía de gases, incluso análisis genéticos. Todo arrojaba resultados normales. Era como si esos cuerpos hubieran sido despojados de su sangre por una fuerza invisible. Mientras trabajaba, la imagen del cadáver del parque seguía en mi mente. Esa sonrisa, esa perturbadora curva en los labios que vi en el video. Algo en ella me decía que era la clave. Decidí revisar la grabación nuevamente. Encendí la computadora, busqué el archivo y me dispuse a confirmar lo que había visto la noche anterior.
Pero al llegar al momento exacto, el fotograma estaba limpio. No había espasmo, ni movimiento, ni sonrisa. El cadáver permanecía inmóvil en todo momento. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Me lo había imaginado? ¿Había algo más jugando con mi mente? Fuera lo que fuera, sabía una cosa con certeza: esos cadáveres no estaban muertos de manera convencional. Había algo más, algo que se me escapaba, pero que comenzaba a tomar forma en las sombras. Esa noche no salí de la morgue. No podía dejar esos cuerpos sin resolver el misterio. Lo que no sabía entonces era que ellos, en silencio, ya habían empezado a observarme. La madrugada se deslizaba lenta mientras continuaba con mi trabajo. Había pasado horas diseccionando, analizando y tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que explicara lo que había ocurrido con esos cuerpos. Estaba absorto en mis notas cuando algo me llamó la atención. Uno de los cadáveres no estaba en la mesa que recordaba. Al principio pensé que era un error mío, una distracción por el cansancio, pero al observar detenidamente, noté que todos los cuerpos habían cambiado de lugar. No de manera aleatoria, parecían haber intercambiado posiciones, como si alguien los hubiera movido. Me levanté y caminé por la sala, repasando mentalmente dónde había colocado cada uno al inicio de la noche. No tenía dudas, estaban en mesas diferentes. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Fui directo a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Reproduje las horas previas, cuadro por cuadro, buscando cualquier movimiento, cualquier señal de que alguien había entrado. Pero las imágenes eran normales. Ningún cadáver se movía, nadie había entrado en la sala, y aún así, ahí estaban, desafiando la lógica. La incertidumbre me carcomía mientras el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de la morgue. Mis pensamientos eran un caos cuando un grupo de hombres uniformados entró sin previo aviso. Llevaban trajes oscuros, insignias federales, y su actitud era tan imponente como desconcertante. «Estamos aquí por los cuerpos», dijo uno de ellos, sin molestarse en presentarse. «¿Qué? ¿Por qué?», respondí, confundido. Los cadáveres apenas llevaban un día en la morgue, no había razón para trasladarlos tan rápido. «No preguntes», fue todo lo que dijo, con un tono tan cortante que no admitía discusión. Intenté insistir, pero fue inútil. En cuestión de minutos, los 8 cadáveres fueron retirados, metidos en bolsas negras y cargados en una camioneta sin distintivos. Cuando se marcharon, la morgue quedó en un silencio sepulcral. No sabía qué era más inquietante, lo que había sucedido con los cuerpos o la manera en que se los llevaron, como si fueran secretos que nunca debieron llegar a mis manos. Esa tarde revisé las noticias, buscando algo, cualquier mención sobre los cadáveres. Pero no había nada. Ni reportes de los cuerpos sin sangre, ni referencias a los casos, ni siquiera rumores. Era como si esos hombres nunca hubieran existido. Ahora, mientras escribo esto, siento una mezcla de frustración y miedo. Frustración porque nunca encontré las respuestas que buscaba, y miedo porque sé que algo más grande, algo que no puedo comprender, está detrás de todo esto. Quizás nunca sepamos la verdad sobre esos cadáveres. Quizás no queremos saberla. Pero una cosa es segura, en este mundo, hay silencios que son más aterradores que cualquier grito. Continuamos. Soy el Dr. Emiliano Vargas, patólogo forense. Mi vida se define por los muertos. Mientras otros huyen del silencio de la morgue, yo lo encuentro reconfortante. La muerte, aunque macabra, tiene una lógica que los vivos rara vez comprenden. O al menos, eso creía. Esa noche parecía como cualquier otra. La morgue estaba envuelta en un silencio absoluto, interrumpido solo por el zumbido del refrigerador y el golpeteo ocasional de mi lápiz contra la libreta de notas. Me habían dejado un cuerpo para autopsiar, un hombre de unos 50 años que, según el informe, había muerto de un paro cardíaco. Comencé con el procedimiento estándar,
abriendo la cavidad torácica mientras la luz fluorescente bañaba la mesa quirúrgica. Pero fue entonces cuando lo noté por primera vez. Algo en el rabillo del ojo. Una sombra. Giré la cabeza de golpe, buscando lo que había visto. No había nada. La sala estaba vacía, como siempre. Me reí entre dientes, atribuyéndolo al cansancio. Mi turno nocturno se extendía demasiado. Volví al cadáver, concentrándome en examinar los órganos internos. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía. Al levantar la vista, por un breve instante, juraría que vi una figura oscura al otro lado de la sala, justo al borde de la penumbra. Era alta, alargada, con un contorno irregular que parecía disolverse en el aire. El frío recorrió mi columna. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada. Pero cuando parpadeé, desapareció. Respiré hondo y sacudí la cabeza, tratando de sacudirme la impresión. Solo tu imaginación, me dije, aunque mi instinto decía otra cosa. Continué con la autopsia, más alerta, pero tratando de ignorar los pequeños movimientos que ahora parecían llenar mi visión periférica. Cuando terminé, cerré al hombre y me dispuse a registrar los detalles en el sistema. Mientras escribía, las luces parpadearon brevemente. Nada fuera de lo común en un edificio tan viejo, pero al alzar la vista hacia las lámparas, sentí que algo estaba justo detrás de mí. Giré lentamente, con la respiración contenida. Y ahí estaba, esta vez más cerca. Una sombra oscura, sin rostro, que parecía absorber la luz. No se movía, pero tampoco era estática. Era como si su forma palpitara, cambiando constantemente en su borde. Me levanté de golpe, empujando la silla hacia atrás. La figura se desvaneció en un instante, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche no terminé mi informe. Cerré con llave la morgue y salí de allí tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Al llegar a casa, me senté en la oscuridad de mi sala, preguntándome si el cansancio y el aislamiento habían comenzado a jugarme una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que esas sombras no eran producto de mi mente. Y lo peor de todo, sentía que no había visto lo último de ellas. Las noches en la morgue siempre habían sido tranquilas, casi monótonas. Pero después de aquella primera visión, cada vez que cerraba la puerta tras de mí, sentía que algo estaba esperando. Y no tardé en confirmar que las sombras seguían allí. La segunda vez ocurrió mientras examinaba a una mujer joven que había fallecido en un accidente automovilístico. Era un procedimiento rutinario, pero mi mente estaba inquieta. La sensación de que algo me observaba crecía con cada minuto que pasaba bajo esas luces parpadeantes. Estaba cerrando la cavidad abdominal cuando lo vi de nuevo. Una sombra, esta vez más definida, al final de la sala. Su contorno parecía retorcerse, y aunque no tenía rostro, sentí que me miraba directamente. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz resonando en la fría habitación. No hubo respuesta, pero la figura se deslizó hacia un rincón, desapareciendo como si se disolviera en la pared. Intenté convencerme de que era el estrés, el cansancio acumulado. Pero al girar de nuevo hacia el cadáver, vi algo que me hizo retroceder. Los ojos de la mujer, que habían permanecido cerrados desde que la recibí, ahora estaban abiertos. Era imposible. Lo sabía. Revisé mis notas, las cámaras, todo. Pero las cámaras no mostraban nada anómalo, y mis notas indicaban claramente que los ojos estaban cerrados al iniciar la autopsia. Sin embargo, ahí estaban, fijos en el techo, vacíos y muertos, pero con una intensidad que parecía burlarse de mí. Esa noche apenas dormí. Y cuando lo logré, soñé con sombras que me rodeaban, susurrando cosas ininteligibles, envolviéndome en una oscuridad que no podía escapar. A lo largo de la semana, las alucinaciones empeoraron. Las sombras aparecían con más frecuencia, moviéndose entre las mesas o quedándose inmóviles en los rincones más oscuros. Pero lo más aterrador era que solo yo podía verlas. ¿Te sientes bien, doctor?,
Me preguntó Clara, la enfermera, una noche mientras dejaba algunos informes en mi escritorio. Sí, solo cansado. Mentí, intentando no parecer afectado. No podía contarle lo que estaba pasando. Nadie me creería. Pero lo más extraño era que Clara y los demás actuaban como si todo estuviera normal, como si esas sombras no existieran. Una noche, mientras analizaba un nuevo cuerpo, sentí un cambio en el ambiente, como si el aire se volviera pesado. Miré a mi alrededor y vi una docena de sombras rodeándome, formando un círculo. Esta vez no desaparecieron cuando parpadeé. Permanecieron allí, inmóviles, observándome sin ojos. Una de ellas se acercó. Pude sentir un frío helado en mi piel, como si todo el calor de mi cuerpo estuviera siendo drenado. Estaba paralizado, incapaz de moverme. Y entonces lo escuché, un murmullo, apenas un susurro, que parecía provenir de todas las sombras a la vez. No debiste quedarte. No entendí qué significaban esas palabras, pero su tono era amenazante. Cuando intenté moverme, sentí que algo invisible sujetaba mis muñecas, como si esas sombras estuvieran extendiendo su presencia más allá de lo visual. Cuando finalmente lograron soltarme, las sombras desaparecieron y el cadáver frente a mí parecía completamente normal. Pero algo dentro de mí sabía que esta no era una advertencia cualquiera. Era una promesa de algo más oscuro por venir. Comencé a evitar las miradas de mis compañeros, temiendo que pudieran notar mi deterioro. Pero lo más aterrador era que, cada noche, las sombras parecían estar más cerca. Y aunque aún no sabía qué querían, tenía la aterradora certeza de que no eran simples alucinaciones. Mi cuerpo y mi mente estaban al límite. Cada día era peor, insomnio, temblores en las manos, una sensación constante de que algo me seguía incluso fuera de la morgue. Mis compañeros empezaron a notar mi estado. Sus preguntas eran siempre las mismas: ¿estás bien, doctor? ¿Seguro que no necesitas un descanso? Fue entonces cuando decidí hablar con Carlos, un amigo cercano y compañero en el hospital. No le conté todo, no podía. ¿Cómo explicarle que veía sombras que me susurraban y rodeaban los cadáveres? Solo le dije que estaba teniendo alucinaciones intensas. Carlos me miró con una mezcla de preocupación y discreción. Y mira, esto es complicado, me dijo en voz baja. No puedo prescribirte algo oficialmente, pero tengo unas pastillas que le receté a un paciente hace tiempo. Son legales, claro, pero no deberían aparecer en tu expediente. Te las puedo conseguir. Acepté sin pensarlo mucho. Esa misma noche, comencé a tomarlas. Para mi sorpresa, funcionaron. Las sombras se desvanecieron. La morgue volvió a ser solo eso, una sala fría, con cuerpos inertes que no significaban nada más que trabajo. Mis manos dejaron de temblar y pude volver a dormir. Por primera vez en semanas, el mundo recuperaba su normalidad. Sin embargo, había una excepción. No sé cuándo fue la primera vez que la vi, pero ahora siempre está ahí. Es una figura alta, de apariencia completamente humana, con una bata blanca y lentes redondos que le dan un aire académico. No hace ruido, no se mueve demasiado. Solo está allí, siempre al costado de la sala, observándome. A veces, cuando levanto la mirada, me doy cuenta de que está viéndome fijamente. No con maldad ni con amenaza, pero sí con un juicio silencioso. Es como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos, cada decisión que tomo. Al principio, intenté ignorarla. Pensé que era un último vestigio de las alucinaciones, algo que eventualmente desaparecería. Pero no lo ha hecho. Se queda conmigo, noche tras noche. A veces siento que me juzga, como si mi cordura estuviera bajo constante escrutinio. Pero hay algo más, algo que me inquieta profundamente, la mirada detrás de esos lentes no me parece ajena. Es como si la conociera, como si hubiera estado conmigo mucho antes de todo esto. Sé que no estoy loco. No puedo estarlo.
Porque si lo estuviera, eso significaría que todo esto, las sombras, los susurros, la figura en la esquina de la sala, todo habría sido producto de mi mente. Pero no lo fue. No estoy loco. Él lo está. Y mientras lo escribo, siento su mirada clavada en mí, silenciosa y constante. Tal vez nunca se irá, pero al menos ahora sé que puedo vivir con ello. Después de todo, no es tan malo tener compañía, aunque solo sea la de un fantasma de mi propia creación. Continuamos. Mi nombre es Julián Herrera, soy técnico en autopsias en la Morgue Central de San Vicente, un edificio de ladrillos oscuros y ventanales sellados que parece absorber la luz del día. Está ubicada en un barrio industrial de la ciudad, rodeada de fábricas abandonadas y calles desiertas. Trabajo en el turno nocturno, cuando la vida parece detenerse y la muerte cobra protagonismo. La primera noche que pisé este lugar, pensé que me acostumbraría a su frialdad, al olor metálico que se impregna en la piel y a los ecos que resuenan en los pasillos vacíos. Pero la morgue tiene un ritmo propio, uno que dicta quién entra y quién no sale. Esa noche en particular, me acompañaba Elena Ríos, una médico forense experimentada y mi supervisora. Era una mujer de semblante serio, con ojos que parecían haber visto más de lo que cualquier persona debería. Estábamos revisando un cuerpo que acababa de llegar, un hombre llamado Sebastián Morales, 42 años, encontrado muerto en un edificio abandonado. La causa preliminar, suicidio. Mientras Elena dictaba su informe, me ocupé de preparar las herramientas para la autopsia. Había algo extraño en el cadáver. Su rostro estaba congelado en una expresión de horror absoluto, como si hubiera visto algo inimaginable antes de morir. Intenté ignorarlo, enfocándome en mi trabajo. Cuando abrí el cuerpo, noté algo peculiar. Las marcas en sus brazos y piernas no coincidían con las heridas autoinfligidas. Parecían mordeduras, pero no de un animal conocido. Eran pequeñas y profundas, como si algo diminuto pero con una fuerza inusual hubiera clavado sus dientes en su carne. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando las marcas. Elena se acercó y frunció el ceño. No lo sé, respondió en voz baja. Toma fotografías y documenta todo. Esto no es normal. La habitación se sentía más fría de lo habitual, y el silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. Mientras tomaba las fotos, noté que las marcas formaban un patrón. Era casi como si contaran una historia, una espiral que descendía hacia el abdomen. Cuando levanté la vista, algo me llamó la atención. Las luces parpadearon, y por un segundo juré que el cadáver había movido un dedo. ¿Viste eso?, pregunté, pero Elena no respondió. Se quedó mirando al cadáver con los ojos muy abiertos, la piel de su rostro completamente pálida. Tenemos que terminar rápido, dijo finalmente, casi en un susurro. No quise insistir, pero algo me decía que esa noche sería diferente. Y así fue. El resto de la autopsia transcurrió en un silencio tenso. Elena parecía inquieta, y yo no podía sacarme de la cabeza ese movimiento, aunque sabía que los músculos muertos podían contraerse por reflejos eléctricos residuales. Me repetí eso una y otra vez, intentando calmarme. Cuando terminamos de documentar las lesiones, llevé el cuerpo a la cámara frigorífica. La morgue tenía un largo pasillo con puertas numeradas a ambos lados, y la luz fluorescente parpadeaba levemente, como si el edificio entero respirara de manera errática. Coloqué el cuerpo de Morales en el compartimento número 7, cerré la puerta y regresé al área de autopsias. Encontré a Elena revisando antiguos expedientes en su computadora. Su rostro estaba iluminado por el brillo de la pantalla, y sus dedos temblaban levemente sobre el teclado. Me acerqué despacio. ¿Qué estás buscando?, pregunté. Estas marcas, respondió sin mirarme. No son las primeras que veo. La confesión me dejó helado. ¿Qué quieres decir? Hace 6 años tuvimos un caso similar. Otro hombre encontrado muerto en circunstancias sospechosas.
Mismas marcas, misma expresión en el rostro. Se concluyó que fue un suicidio, pero algo no cuadraba. Antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó desde el pasillo de las cámaras frigoríficas. Era un golpe sordo, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Ambos nos miramos en silencio. ¿Fue el viento?, pregunté, aunque sabía lo absurdo que sonaba. Allí no había ventanas ni corrientes de aire. Elena tomó una linterna y caminó hacia el pasillo. Dudé un momento, pero la seguí, sintiendo como la piel de mi nuca se erizaba con cada paso. Al llegar, vimos que la puerta del compartimento número 7 estaba entreabierta. ¿No la cerraste bien?, preguntó Elena con voz tensa. Estoy seguro de que sí, respondí, mi corazón latiendo con fuerza. Elena abrió la puerta del todo y revisó el interior. El cuerpo seguía allí, inerte, pero algo estaba mal. Las marcas en la piel parecían más profundas, como si hubieran sido recientes. Además, ahora había una línea curva que recorría el cuello y terminaba en el pecho, como un extraño símbolo. Esto no estaba aquí antes, murmuró Elena, retrocediendo un paso. De pronto, un sonido nos heló la sangre. Fue un susurro, suave y casi imperceptible, pero lo suficiente para erizarme la piel. Parecía venir del interior del compartimento, como si algo estuviera murmurando en un idioma que no entendíamos. Elena cerró la puerta de golpe y me miró, pálida. Tenemos que salir de aquí. Ahora. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No es la primera vez que pasa algo así, confesó. Y las cosas nunca terminan bien. Antes de que pudiera procesar sus palabras, todas las luces del pasillo se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, el susurro se hizo más fuerte. Pero esta vez no venía de la cámara. Venía justo detrás de nosotros. Corrimos por el pasillo mientras el susurro se hacía cada vez más intenso. Era un sonido antinatural, como si miles de voces se entrelazaran en un murmullo constante que nos perseguía. La luz del pasillo parpadeaba cada vez más, hasta que todo se sumió en una oscuridad profunda, como si la morgue entera hubiera sido devorada por una sombra. «Sigue corriendo», gritó Elena, aferrándose a mi brazo. La oscuridad era total, pero de alguna manera, el pasillo parecía alargarse más de lo normal, como si nunca llegáramos a la puerta. Y entonces, el suelo tembló. El terremoto nos tomó por sorpresa. Una sacudida violenta hizo que los cajones metálicos de las cámaras frigoríficas se abrieran y cerraran como si fueran mandíbulas de metal. Tropecé y caí al suelo, mientras Elena me levantaba de un tirón. «Vamos. Esto no es normal», gritó, pero su voz se perdió entre el estruendo de las paredes crujientes. Logramos salir del pasillo y llegar al área principal del hospital, donde todo estaba sumido en el caos. Los médicos y enfermeros corrían de un lado a otro, ayudando a pacientes que habían resultado heridos por el sismo. Vidrios rotos cubrían el suelo, y el generador de emergencia no funcionaba. Por primera vez en años, el hospital entero estaba en completa oscuridad. «Tenemos que volver a la morgue y revisar el cadáver», le dije a Elena, pero ella negó con la cabeza, jadeando. «No hay tiempo para eso, Julián. Tenemos heridos por todas partes. Ayuda ahora, y después veremos qué hacer». Durante los 10 minutos que el hospital estuvo sin luz, el caos fue absoluto. Trajeron a personas con fracturas, cortes profundos y una mujer que apenas podía respirar por los escombros que habían caído sobre su pecho. Elena se unió al personal médico, mientras yo hacía lo que podía para asistir con linternas y trasladar a los heridos. Cuando finalmente las luces volvieron, todo parecía un desastre. Los pasillos estaban llenos de camillas, el personal médico estaba al límite, y las alarmas sonaban en distintos puntos del hospital. Solo entonces recordé el cuerpo de Sebastián Morales. «Tengo que volver a la morgue», murmuré,
más para mí mismo que para nadie. Elena me miró desde el otro extremo del pasillo, como si hubiera leído mis pensamientos. Se acercó, agotada y con la frente cubierta de sudor. Fui durante el apagón, dijo en voz baja. El cuerpo ya no está. Mi estómago se hundió. ¿Qué quieres decir? El compartimento 7 estaba vacío cuando lo abrí, contestó, su voz quebrándose ligeramente. Revisé todo, pero no había señales de él. Quise hablar, pero algo en su mirada me detuvo. No era solo miedo, era resignación. Como si supiera algo que yo aún no comprendía. Antes de que pudiera insistir, un médico nos llamó. Necesitamos toda la ayuda posible. Hay más heridos llegando. La morgue quedó en segundo plano mientras el hospital entero se movilizaba para atender a las víctimas del terremoto. Pero algo no dejaba de rondar mi mente, el cadáver había desaparecido durante el apagón y esas marcas extrañas parecían más que simples heridas. Al día siguiente, me citaron para una junta con los directores del hospital y el personal encargado de la morgue. Era en la sala de conferencias, un espacio frío con paredes grises y largas mesas de madera que parecían tan inmutables como las propias normas del hospital. Todos los presentes me miraban con expectación, esperando una explicación. El doctor Ramírez, un hombre canoso con una voz grave que parecía llenar la habitación, fue el primero en hablar. Señor Herrera, entendemos que anoche hubo circunstancias extraordinarias, pero necesitamos que nos explique cómo es posible que un cadáver haya desaparecido de nuestras instalaciones. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Mi mente iba a 1000 por hora, recordando las marcas en el cuerpo, los susurros y el terremoto. Pero sabía que no podía hablar de eso. Si lo hacía, lo más probable era que me trataran de loco y arruinaran mi carrera. Durante el terremoto, el hospital entero quedó sumido en el caos. Comencé, evitando el contacto visual con Elena, que estaba al fondo de la sala, mirándome fijamente. Hubo un momento en el que perdimos completamente la electricidad, y en la morgue, los sistemas de seguridad también fallaron. Las puertas de los compartimentos se abrieron debido a las sacudidas. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. El doctor Ramírez levantó una mano para silenciar a los demás. ¿Está diciendo que el cuerpo simplemente desapareció?, preguntó, su tono cargado de escepticismo. Creo que alguien aprovechó el apagón y el desorden para entrar y robarlo, respondí con firmeza, aunque la mentira me quemaba en la garganta. No tengo pruebas definitivas, pero es la única explicación lógica. Un médico más joven, el doctor Álvarez, frunció el ceño. ¿Robo de cadáveres? ¿Para qué? Elena, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente intervino. Tráfico de órganos, dijo, cruzando los brazos. No sería la primera vez que ocurre en esta ciudad. Hay grupos que se dedican a extraer órganos de cuerpos que no han sido reclamados. Su voz tenía un tono calculado, como si estuviera protegiéndome con su explicación. Los demás asintieron lentamente, aceptando la posibilidad. Pero en su mirada, vi algo más, sabía que la verdad era mucho más oscura. El doctor Ramírez finalmente se levantó de su asiento. De acuerdo. Vamos a registrar el caso como un robo de cadáver para tráfico de órganos. Pero quiero una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en la morgue. Esto no puede volver a pasar. La reunión terminó poco después, y aunque oficialmente la desaparición quedó justificada, no podía sacarme de la cabeza lo que realmente había ocurrido. Cuando salí de la sala, Elena me alcanzó en el pasillo. Hiciste bien en no mencionar las marcas ni nada de lo que vimos, dijo en voz baja. Esto no es algo que ellos puedan entender. ¿Qué era eso, Elena?, pregunté, desesperado por respuestas. Ella se detuvo y me miró, su rostro sombrío. No lo sé. Pero no fue la primera vez, y no será la última. Te recomiendo que no sigas investigando. Hay cosas que es mejor no entender. Esa última frase me dejó intranquilo,
como si escondiera algo más de lo que estaba dispuesta a admitir. Desde entonces, no he dejado de dudar de Elena. Su comportamiento esa noche, su calma calculada, todo me lleva a preguntarme si sabía más de lo que decía, si tuvo algo que ver con lo que ocurrió. Hasta el día de hoy, no sé si lo que vivimos fue un evento paranormal o si ella jugó un papel en todo esto. Y esa incertidumbre me carcome.